Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 8 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando aquí en Comité con mucha dedicación. Muy bien, vamos con los titulares de hoy miércoles 8 de enero en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía solicitó un mandato de impedimento de salida del país contra Freddy Hinojosa, el vocero de Dina Boluarte, y otras personas más por el caso Frigo Inca. Segundo, 7 congresistas han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber utilizado recursos del Parlamento para celebrar el cumpleaños del legislador Diego Bazán en Trujillo. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que permite que las empresas privadas puedan financiar a los partidos políticos y está pendiente ahora que sea promulgado este proyecto por el Ejecutivo. Cuarto, la pobreza monetaria habría descendido entre 1 punto y 1,5 puntos porcentual en el país, pero todavía se encuentra lejos de los niveles prepandemia. Y quinta, el canciller Elmer Schaller reafirmó que el gobierno peruano reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo en Venezuela y condenó los abusos que se están produciendo en ese país contra figuras de la oposición o sus familiares. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. El Ministerio Público informó que ha solicitado un mandato de 6 meses de impedimento de salida del país contra el vocero presidencial Freddy Hinojosa y otras 11 personas investigadas en el caso relacionado con la venta de conservas no aptas para consumo humano al programa alimentario Jaliwarma. El pedido fue realizado por la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, la cual considera que los 12 investigados pertenecerían a lo que denomina una organización criminal que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón. Además de Hinojosa, quien fue director ejecutivo de Jaliwarma entre marzo del 2019 y noviembre del 2022, y hoy es no solo vocero de Dina Boluarte, sino jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República. La medida alcanzaría a varios miembros de la familia Burga, dueños de la empresa Frigo Inca, y a trabajadores de esta. A todas estas personas se les imputa, entre otros, los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Hinojosa viene defendiendo su inocencia desde que su nombre apareció en las investigaciones. El vocero presidencial señaló hace unas semanas, luego de que se ejecutara una orden de allanamiento, incautación en su domicilio y el de otros 16 inmuebles vinculados a los investigados, que, y estas fueron sus palabras textuales, no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos en materia de imputación fiscal. El abogado de Hinojosa, Humberto Abanto, se opuso a este pedido de mandato de impedimento de salida del país. Del total de investigados, además de Hinojosa, solo otros 13 se opusieron a este requerimiento: Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga. Segunda noticia. La Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente por el delito de peculado doloso a 7 congresistas: Kira Alcaraz, Mari Carmen Alba, Patricia Chirinos, Eduard Málaga, Jorge Ceballos y Diego Bazán. Estos 6 por la comisión del delito y a Rosángela Barberán por tentativa, es decir, intención de cometer. Peculado es un delito que se refiere a cuando un funcionario público se aprovecha indebidamente de recursos del Estado para beneficio propio. En este caso, lo que dice la Fiscalía de la Nación es que ha señalado el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de esta Fiscalía, es que estos congresistas habrían viajado a Trujillo el 11 de febrero del 2023 para celebrar el cumpleaños de Diego Bazán. Esto no tendría nada de malo si lo hubiesen hecho pues con sus propios recursos y en su tiempo libre, pero la Fiscalía señala que utilizaron pasajes pagados por el Congreso. Esos pasajes, como es obvio, están previstos para que los congresistas acudan a lugares donde tienen que cumplir sus labores oficiales vinculadas con su responsabilidad como representantes parlamentarios. Ciertamente no están ahí para que se vayan a celebrar un cumpleaños. A Barbarán se le trata distinto en este caso porque mandó a comprar los pasajes, pero finalmente no viajó. La explicación que dan los congresistas ante casos como este, que es por ejemplo lo que ha dicho Kira Alcaraz, es que tenían otras cosas que hacer en Trujillo, alguna visita fugaz a tal o cual distrito, etc.
Pero claro, es bien fácil fabricar un evento para conseguir una excusa y salir del paso. Lo que uno tendría que preguntarse es si todos o alguno de los congresistas que fueron a Trujillo son representantes del Distrito Electoral de La Libertad, porque ahí sí podrían decir que están haciendo trabajo de representación con sus electores. Evidentemente, este no es el caso en la situación que les comento, no es, por ejemplo, el caso de Kira Alcaraz. Dicho sea de paso, el congresista Alejandro Cabero también estaba involucrado en esta investigación, pero si no ha sido denunciado, intuyo que es porque acreditó ante la fiscalía que pagó sus gastos con su propio dinero, es decir, Cabero fue en este caso quien hizo lo correcto. Tercera noticia, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones un proyecto de ley que busca permitir que las empresas privadas financien a los partidos políticos, o puedan financiar a los partidos políticos. La primera votación se realizó el 27 de diciembre del 2024, también en la Comisión Permanente, y ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar esta iniciativa. El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, defendió el proyecto argumentando que permitirá que las agrupaciones políticas accedan a recursos que no podrían obtener a través del financiamiento estatal. Sin embargo, algunos puntos del texto final aprobado han generado críticas de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta había señalado o había enviado el año pasado al Congreso un proyecto de ley que buscaba que las empresas privadas puedan realizar aportes a las organizaciones políticas para incrementar la transparencia en el financiamiento de los partidos, pero emitió ahora un informe advirtiendo sobre los riesgos que crean una serie de artículos del texto aprobado por la Comisión Permanente. Si uno está en contra de la idea, pero sí de cómo se ha llevado a la práctica. La OMPE critica, por ejemplo, el artículo 29 aprobado que establece que el financiamiento público directo, que también se regula en este proyecto, digamos, puede ser utilizado por los partidos para sus gastos de asesoría legal y patrocinio legal de sus directivos, representantes y voceros. Esto es algo que han hecho, me parece interesadamente, varios partidos cuyos integrantes se enfrentan pues una serie de procesos penales y quieren que el Estado cubra sus gastos legales. La OMPE considera que este gasto no está vinculado a los fines principales de las organizaciones políticas, con lo cual yo coincido, y subraya que el financiamiento público debe destinarse exclusivamente al al funcionamiento, a la formación y a la difusión de ideas por parte de esos partidos. El texto aprobado por la Comisión Permanente también establece un límite de 200 UITs para los aportes anuales por cada persona natural o jurídica a un partido y permite que un aportante contribuya a múltiples organizaciones hasta por un máximo de 500 UIT al año. Sobre esto, la OMPE proponía que ese límite sea de 120 UIT y explica en su informe que no existe justificación técnica para ese aumento. Argumenta, y cito textualmente, que establecer límites adecuados resulta crucial para prevenir el financiamiento desproporcionado que pueda condicionar la influencia política. Sobre esto he escuchado varias veces a especialistas defender que se tienen que poner topes a lo que se pueda gastar en una campaña electoral. Me imagino que el cuestionamiento de la OMPE en este caso va en esa misma línea. Otro punto polémico es el nuevo artículo 30C, que plantea que se puedan realizar aportes voluntarios y confidenciales a los partidos a través del Banco de la Nación, en los que se mantendría el secreto de la identidad del aportante. La OMPE considera textualmente que esto crea una debilidad al sistema de financiamiento político, afectando principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, y que generaría una total falta de control y fiscalización. Eso es lo que dice la OMPE. Yo no necesariamente veo esto como algo malo si tiene una regulación adecuada. Sí creo que deberían explorarse esquemas de fideicomisos ciegos para financiar, pues, no a un político en particular, sino quizá a un grupo de políticos o, mejor aún, a todo el sistema partidario. Ese es un mecanismo que me parece puede ser sensato explorar. Pero en fin, estos son temas debatibles. Yo les he comentado que en mi opinión es positivo que se haya restablecido la posibilidad de que las empresas privadas formales puedan financiar transparentemente a la política, pero no han dejado pasar aquí pues las bancadas en el Congreso la oportunidad para aprobar de contrabando algunas cosas cuestionables, como que financien pues digamos desde el financiamiento estatal se cubra sus gastos legales. Cuarta noticia, una de las principales razones por las que tenemos que prestar atención tanto al crecimiento económico del país como al avance de la inversión privada es porque de estos dependen la evolución del empleo y, más importante aún, de la pobreza monetaria o la reducción de la pobreza monetaria. Tomando en cuenta que lo más probable es que el PBI, el Producto Bruto Interno, haya avanzado 3,2% el año pasado, la consultora Macroconsult está proyectando que la pobreza monetaria habría retrocedido
entre un punto porcentual y un punto y medio este año que acaba de terminar, y el IPE cree que la reducción sería de un punto. Pero, ¿qué es la pobreza monetaria? Este indicador calcula el porcentaje de peruanos que cada mes cuenta con una cifra inferior al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. La pobreza extrema, en tanto, mide el porcentaje de peruanos que no puede cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, que no le alcanza siquiera para comprar comida, lo mínimo que necesitaría de comida para sobrevivir. Con estas estimaciones, Álvaro Monge, socio y gerente general de Macroconsult, estima que en el mejor de los casos la pobreza monetaria se habría reducido en el 2024 a entre 27.5% y 28%, un porcentaje aún por encima del nivel de 20.2% al que habíamos logrado disminuirla hasta el 2019, antes de la pandemia. Recordemos que en el 2020, año en que la mayoría de actividades económicas estuvo restringida por la pandemia, la pobreza monetaria se disparó 10 puntos porcentuales, desde 20.2% a 30.1%, lo que significó que 3.300.000 peruanos cayeran por debajo de la línea de pobreza porque no podían cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que para ese año el INEI había calculado en 360 soles por persona. En el 2021, con el rebote tras la pandemia, vimos un retroceso de la pobreza a 25.9%, pero en el 2022 el insuficiente crecimiento llevó a que subiera a 27.5% y en el 2023 volvió a subir a 29%. Es decir, no hemos logrado, después de la pandemia, volver a esta senda de reducción de la pobreza de manera significativa. El Instituto Peruano de Economía ha estimado que si la economía peruana sigue creciendo alrededor de 3% como el año pasado, y lo que el gobierno confía que ocurra en los próximos 2 años, pues recién regresaremos a un 20% de pobreza hacia el 2047. Quinta noticia. El canciller Hermer Schaller reafirmó en una entrevista con RPP que el gobierno peruano reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Estas declaraciones del titular de Relaciones Exteriores llegan a tan solo 2 días de la investidura presidencial en Venezuela, la cual tanto Nicolás Maduro como el líder opositor González Urrutia planean asumir. Como ustedes recordarán, en la última elección venezolana el régimen chavista perpetró un fraude que le dio una victoria ilegal a Maduro, mientras que la oposición reunió evidencia muy clara en el sentido de que González Urrutia había ganado la presidencia por lejos. Sin embargo, luego de meses de represión e intimidación por parte del chavismo, Maduro juramentará o piensa juramentar nuevamente como mandatario de Venezuela el 10 de enero, a pesar de la ilegalidad de su triunfo electoral. Sobre esto último, el canciller peruano señaló que si Maduro jura como presidente de Venezuela, será considerado por nuestro gobierno como un autócrata. Además, Schaller indicó que la presidenta Dina Boluarte y él mismo conversaron con González Urrutia y con la lideresa opositora venezolana María Corina Machado, y que Boluarte les reiteró el apoyo indeclinable del gobierno peruano. Esta nueva postura del canciller peruano sobre Venezuela sorprendió un poco debido a que hace algunos meses, apenas inició él en el cargo, había dicho que no podía haber una intervención directa ni indirecta extranjera en la crisis que estaba atravesando Venezuela, como, digamos, lavándose un poco las manos. Mientras tanto, la situación en el país latinoamericano, a 2 días de la juramentación de Maduro como presidente para un nuevo mandato, es bastante preocupante, ya que hay denuncias de violencia. El propio González Urrutia ha denunciado que su yerno fue secuestrado ayer en Caracas, y preparativos del régimen chavista para reprimir a los opositores, como por ejemplo los anuncios de recompensa por información que lleve a la captura del candidato o ex candidato presidencial González Urrutia. Por otro lado, Machado, una de las principales lideresas opositoras al chavismo, convocó a una marcha mañana 9 de enero, un día antes de la juramentación presidencial, para presionar a Nicolás Maduro a dejar la presidencia. Machado dijo en sus redes que Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, aquí va la reflexión del día. El economista Daniel Barco ha publicado un análisis bien valioso en su cuenta de LinkedIn sobre las previsiones de crecimiento económico para el 2025, que se sitúan entre el 2 y el 2.5% comparado con el 3.1% que se estima para el año pasado. Dice Daniel que hay que poner estas previsiones en contexto. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 5 años, el Perú ha crecido apenas 1.3% anual en promedio.
Esto no es satisfactorio, dice Daniel, porque crecer por debajo del 3% no es suficiente para generar progreso en el Perú. Si tomamos la cifra del año pasado, por ejemplo, la mitad de ese crecimiento está asociada a factores temporales como la buena temporada de la pesca, cosa que ya no moverá la cifra este año. Luego está el efecto por mayor consumo, por el, en mi opinión, irresponsable retiro de las AFPs, cosa que tampoco incidirá en la cifra del 2025. Y en tercer lugar está el crecimiento de la inversión pública, pero a costa de acumular un peligroso déficit fiscal de 3,8%. Señala Barco que si sacamos esos tres factores temporales, el crecimiento del 2024 habría sido de apenas 1,5%. Si este año se reduce la tasa de interés del BCR y mejoran las perspectivas para la inversión privada, el crecimiento podría ubicarse en torno al 2% o 2,5%, pero sigue siendo insuficiente para generar buenos empleos. De manera que no podemos ser complacientes con esta magra tasa de crecimiento, por lo que hemos explicado también de que no es suficiente para reducir significativamente la tasa de pobreza para cuando menos llevarnos a niveles anteriores a la pandemia. El Perú no es un país que esté en condiciones de desdeñar el crecimiento económico. Si queremos menor pobreza, más empleo de calidad y más bienestar en general para los peruanos, debemos apuntar a crecer del 5% para arriba. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que tengan todos un gran día. Ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.